En Juan capítulo 17, versículo 11, Jesús oró a su Padre para que la iglesia sea una, así como Él y el Padre eran uno. Sin embargo, en la iglesia primitiva, San Pablo escribió: Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Desde los primeros días de la iglesia, ha habido división externa causada por el pecado, por las personalidades, las diferencias en la práctica y lo que es más importante, la doctrina. Desde una perspectiva histórica, hay algunos eventos que pueden ayudarnos a explicar cómo llegamos a tener más de 33.000 denominaciones cristianas en el mundo, incluidas las luteranas, reformadas y católicas que existen en la actualidad. Lo que sigue es una breve descripción general simplificada de los detalles. El primer gran cisma en la iglesia ocurrió en el año 1054 después de Cristo, lo que dividió a la iglesia aproximadamente en dos partes. Un grupo occidental que siguió a Roma y el otro grupo oriental que siguió al patriarca de Constantinopla. La razón de la división se debió principalmente a dos elementos: el filioque, la parte del credo que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y la afirmación de que el Papa tiene jurisdicción sobre toda la iglesia. El siguiente gran cisma en la iglesia ocurrió en el momento de la Reforma, por causa de la enseñanza sobre la justificación, que es el evento proceso por el cual los pecadores son hechos o declarados justos a la vista de Dios. Yo hablé sobre la justificación en este video. Y la Cena del Señor, que fue el otro motivo. Surgieron tres grupos distintos en la iglesia occidental: los católicos romanos, los luteranos y los demás protestantes o reformados. Con respecto a la Cena del Señor, tanto los católicos romanos como los luteranos confesaron que Cristo dio su cuerpo y su sangre para comer y beber en la Cena del Señor. Los reformados confesaron que Cristo estaba presente de alguna manera espiritual, pero no presente con su cuerpo y su sangre. Los principales líderes del cristianismo reformado fueron Zwinglio y Calvino, que defendieron estas tesis. Roma insistió en que Cristo hizo presente su cuerpo y su sangre a través del milagro de la transubstanciación, mientras que los luteranos simplemente aceptaron las palabras de Cristo sin proponer una teoría sobre cómo lo hizo. En este video, yo hablé de las tres posiciones distintas que tienen los católicos, reformados y luteranos sobre la Santa Cena. Para todos los efectos, la mayoría de las denominaciones que conocemos en los Estados Unidos hoy en día pueden rastrear sus raíces en la Iglesia de Inglaterra, que se formó poco después de la Reforma Luterana, cuando el rey Enrique VIII se separó de Roma para poder divorciarse de su esposa, Catalina de Aragón. La Iglesia de Inglaterra trató de adoptar una postura mediadora entre las posiciones reformada y luterana, mientras rechazaba la doctrina católica romana de la transubstanciación, dejando en última instancia ambigua su confesión sobre la Cena del Señor, confesando una presencia espiritual real de Cristo en la Santa Comunión. Para simplificar las cosas, después de su separación de Roma, surgió la división en la Iglesia anglicana sobre el tema de la estructura y el gobierno. Los
presbiterianos compartían una creencia común con la iglesia anglicana sobre la mayoría de las doctrinas, pero no querían que la iglesia fuera gobernada por obispos. Los episcopales fueron simplemente la iglesia anglicana trasplantada a suelo estadounidense. Los bautistas llegaron a América como disidentes de la iglesia anglicana en desacuerdo sobre la enseñanza del bautismo, principalmente sobre el bautismo de niños, y sosteniendo que la iglesia debe ser gobernada en forma congregacional. El metodismo surgió en el siglo XVIII porque los hermanos John y Charles Wesley sintieron que la iglesia anglicana necesitaba ser revitalizada. No es sorprendente que cuando el metodismo necesitaba ser revitalizado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el resultado fueron las iglesias de santidad, por ejemplo, los pentecostales. Los discípulos de Cristo, esencialmente la primera iglesia no denominacional, surgieron de la iglesia presbiteriana en el siglo XIX. En esencia, casi todas las denominaciones o grupos cristianos en los Estados Unidos descendieron como una rama de la iglesia anglicana porque el inglés era el idioma común tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Lo que esto significa desde un punto de vista práctico es que estas iglesias comparten una herencia común y tienen acuerdo sobre muchas doctrinas debido a su origen reformado común. Probablemente no sea una exageración decir que todas las iglesias reformadas ven la ascensión de Cristo y la cena del Señor de una manera común, a saber que la ascensión de Cristo al cielo significa que su cuerpo y su sangre no pueden estar sobre el altar, pero que de una cierta manera Cristo está presente espiritualmente en algunos. Yo hablé sobre la ascensión y la Santa Cena en este video. La herencia común entre las iglesias reformadas, los puntos de vista similares sobre la Cena del Señor y la ascensión, y un entendimiento diferente sobre el concepto de compañerismo, permiten que estos diversos cuerpos eclesiásticos celebren servicios comunitarios conjuntos y ecuménicos de una manera que los luteranos confesionales no pueden. Los luteranos tienen una confesión, una herencia y una comprensión diferentes de lo que constituye el compañerismo de la iglesia. Hasta el regreso de Cristo, oremos con Jesús para que ellos sean uno y que permanezcamos fieles hasta que Él regrese, cuando Él unirá a toda la iglesia cristiana como una sola.